Buenas tardes, estudiantes del grado 704. Arrancamos una nueva semana y en esta ocasión vamos a tener tres momentos en esta clase. En un primer momento voy a explicar lo que es la filosofía medieval. ¿Listo? Ustedes van a ver una serie de diapositivas y a medida que van pasando las iré explicando con las principales características de la guía, de los elementos que hay en la guía. Dos, haré una presentación de la guía general que a partir de ahora cambia de formato debido a unas instrucciones de las directivas. Y por último, daré las pautas para la entrega de la actividad de hoy, que es la evaluación de invasiones bárbaras. Les recomiendo, si tienen a la mano la guía de invasiones bárbaras al momento de hacer la evaluación, porque de ahí es de donde voy a realizar pues gran parte de la evaluación. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar acá, perdón, acá, que es la Edad Media. Entonces, la Edad Media va a ser comprendida entre los siglos V al siglo XVI. Básicamente arranca con lo que ya vimos, que fue la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, y se va a dar en gran parte de lo que va a ser el continente europeo. Esta Edad Media también va a tener una característica y es que se va a conocer con el nombre de feudalismo o la Europa feudal. ¿Listo? Y esa Europa feudal pues va a presentar ciertas características, ¿sí? Que de alguna u otra manera nos van a posibilitar el desarrollo de la vida en sociedad. Esta Edad Media se dividió en dos grandes periodos, la Alta Edad Media, ¿sí? Y la Baja Edad Media. Algunos ubican una tercera etapa, que es la que se conoce después como el feudalismo. Sin embargo, digamos lo que en la línea de tiempo que ustedes ven ahí de manera general, es como la cronología más importante, ¿sí? Entonces va del siglo V al siglo XV. ¿Listo? Entonces, esas son algunas de las características de esa Europa medieval. Existe una gran medida que definen que la Edad Media no hace parte de la historia de la humanidad, sino que solo se refiere al periodo desarrollado en la Europa occidental, es decir, en la Europa que está desarrollando toda la cultura, la ciencia que heredamos nosotros los americanos, mientras que el resto de imperios que se quedaron desconocidos para los libros, como el imperio Kemer, el imperio de Teotihuacán, de Etiopía, de Japón, no los toman de referentes. Es decir, cuando hablamos de Edad Media en el desarrollo histórico y social, nos vamos a referir únicamente al desarrollo que se dio en Europa. ¿Listo? Se dieron en esa Europa tres grandes imperios. Por un lado, vamos a encontrar al imperio bizantino, vamos a encontrar al imperio carolingio, ¿sí? Y ese imperio bizantino, en un primer instante, va a tener ciertas características. Se va a desarrollar en el siglo V, cuando el imperio romano de Occidente pues, estaba enfrentándose a las invasiones bárbaras por los pueblos extranjeros y va a irse consolidando, ¿sí? Gracias a las incursiones que efectuarán pueblos como los godos y los hunos. ¿Listo? El occidente sucumbe en tanto que oriente florece, es decir, pierde poderío la parte occidental, y esto hace que el imperio bizantino se convierta en la cuna principalmente del cristianismo. Bizancio, como también es conocido este imperio, va a tener de capital a Constantinopla y se va a desarrollar su historia entre el año 300 hasta el 1453 después de Cristo. Los orígenes y la ubicación del imperio bizantino, listo, se van a desarrollar en que este se localiza en medio de las dos rutas marítimas principales del mar Mediterráneo y el mar Negro, y estas dos rutas pues conducen tanto a la Europa occidental como a Asia. La historia del imperio bizantino se va a resumir prácticamente en tres grandes momentos. Uno que se va a llamar el imperio universal, otro que va a ser el imperio asediado y por último la decadencia. ¿Listo? El imperio universal es la primera etapa
Esta se va a desarrollar en el año 395 al 641 después de Cristo. En este periodo se destacan los principales gobiernos de emperadores como Constantino, Justiniano, quienes buscaron hacer algunas reformas a la universalidad propuesta por Roma y establecer un propio lenguaje frente a la organización social y las leyes. ¿Listo? Bizancio va a controlar todo lo que va a ser la industria, los textiles de la parte occidental y va a poner en práctica algunas reformas tanto legislativas como administrativas en cuanto a la consolidación, en cuanto a la consolidación del derecho. ¿Listo? Finalmente, Constantinopla pues va a tener algunos de los monumentos más importantes de la historia, ¿sí? Y se van a desarrollar obras públicas como la iglesia de Santa Sofía, que es un ejemplo ilustrativo de las construcciones que se van a dar en este periodo. ¿Listo? En un, en un principio, como ya les había nombrado, Justiniano va a ser uno de los principales precursores de las reformas que se van a desarrollar en este imperio bizantino, ¿no? Y Justiniano va a ser el emperador más importante que vivió entre el 527 al 565. Dentro de las reformas que propuso Justiniano estaba la suspensión de la venta de cargos públicos practicada entonces por otras personas, es decir, la corrupción. Luego va a ser una conversión, ¿sí?, de los obispos en jueces. Específicamente en esta disposición hace que las administraciones provinciales pasen a manos de los jefes militares. Entonces le va a quitar el poderío, digámoslo, a estas comunidades religiosas que en ese momento estaban mandando y va a dar el control administrativo de los territorios a la milicia. Se van a dar funciones administrativas tanto a civiles y militares y se van a crear grandes fortificaciones militares para evitar la invasión de los pueblos extranjeros. ¿Listo? Entonces, en esa primera parte es como a grandes rasgos lo que define el imperio bizantino. Luego viene el imperio asediado, que es la segunda parte de este imperio bizantino, y esta época está desde el año 641 hasta el 1081. En este periodo, pues básicamente lo que se va a establecer son las características culturales y el cambio que éstas tuvieron en su desarrollo, principalmente porque se combinaron debido a la presencia de los grupos externos, por ejemplo de los árabes, quienes llegaron a Constantinopla y controlaron el comercio tanto de los esclavos como de los que aquellos ciudadanos que ocupaban la península balcánica y los lombardos se adentraron en casi toda Italia. Si recuerdan, entonces ahí estoy hablando de pueblos bárbaros como tal. ¿Listo? Entre el siglo octavo y el siglo noveno se impuso una dinastía conocida como la dinastía hisáurica, quienes eran los gobernantes orientales provenientes de Siria, y el imperio recuperó gran parte de los territorios perdidos en el sureste de Asia Menor, como lo fueron Grecia y Macedonia. Con esta dinastía se dio inicio a la reconquista, sobre todo de los territorios usurpados, y llegó a su plenitud cuando logró derrotar a los árabes y extender todo su dominio por parte del imperio, es decir, de lo que era el imperio romano como tal. Con esto los árabes entonces solo quedaron con parte del control marítimo pero de Medio Oriente, mientras que Bizancio reactivó toda la actividad comercial que tenía alrededor del Mar Negro y el Mediterráneo, que eran pues las dos rutas comerciales que allí había y que tenían conexión con el resto de los continentes del mundo. ¿Listo? Y finalmente viene la tercera parte, que es la decadencia y el fin del imperio. La decadencia y el fin del imperio bizancio se va a dar en el año 1081 al 1453 y es cuando entran en escena los turcos selyúcidas, quienes se van a apoderar del Asia Menor. En vista del peligro que asediaba por esas épocas al imperio, el emperador pide ayuda pues al Papa
Entonces, la iglesia siempre ha tenido una gran influencia en la reconstrucción de las políticas sociales y de los territorios. Y una vez está allí, eh, estos le piden ayuda al Papa para que Occidente interceda por ellos, ¿sí? Y eso hace que les permitan recuperar a Jerusalén como una región significativa del cristianismo. Fíjese que en esta parte, los primeros pueblos que tomaron el poder, digamos, el control del imperio bizancio no eran propiamente los cristianos ortodoxos católicos como los conocemos. Eran culturas diferentes como los turcos, como los persas, sino que a partir pues de este riesgo de ver la caída del imperio se pide ayuda a la iglesia cristiana, a la religión cristiana como tal, y entonces es en ese momento cuando la historia universal establece a Jerusalén como el paradigma o el faro de luz de lo que va a ser la historia del cristianismo. En una respuesta casi inmediata, todo lo que era la Europa católica se organizó en diferentes expediciones militares que fueron conocidas como las cruzadas. Entonces fueron las grandes guerras en nombre de Dios para restablecer el orden y no permitir que otros pueblos invadieran parte del imperio bizancio. Y en nombre de estas cruzadas se permitía recuperar pues los lugares sagrados que hacían parte del territorio del imperio. En cuanto a la economía y a la sociedad, en el imperio bizantino económicamente se basó en 4 medidas. La primera, en el control del intercambio de ganancias en Constantinopla. El segundo, se creó un sistema monetario de oro en el cual se utilizaba una moneda para el intercambio al interior y otra moneda diferente para el intercambio en el exterior, es decir, que tenían dos monedas para su comercialización. Tercero, se dio el cobro de impuestos a la población con el fin de mantener pues, el presupuesto de la guerra. Y por último, se promovió el cultivo del gusano de seda. Que ustedes saben, el gusano de seda es uno de los más importantes materias primas en la realización de materiales como kimonos en China y en toda esta parte pues, del Asia. ¿Listo? Entonces, luego viene el Islam, ¿no? Entonces ya sabemos que el Islam es uno de los imperios más importantes desarrollados durante esta época, cuyo principal exponente es Mahoma, quien fue el fundador y profeta de la religión. Su dios es Alá y es una religión que venía de ser politeísta y después se van a convertir en monoteístas. ¿Listo? Van a estar ubicados principalmente en la península arábiga, es decir, hacia el siglo V, donde este era un territorio desértico, cálido, y había pocas fuentes de agua, pero había ciertos lugares que son los oasis, lo que representaban lugares también algo mitológicos para su religión, ¿no? Se ubicaron en la región adyacente al Mar Rojo, debido a que las lluvias en esta parte eran más frecuentes y así se permitía desarrollar pues, mejores cultivos para la subsistencia. Por otro lado, el pueblo árabe en sus principios estaba constituido por diferentes tribus y en este panorama fue cuando Mahoma se le reveló o se le dio el llamado pues a la profecía, ¿no? Mahoma pues nació en el año 570 a.C. en el seno de una de las comunidades, perdón, después de Cristo, en el seno de una de las comunidades árabes del desierto. Su familia tenía una tradición fuerte de mercancías, eran comerciantes y más o menos hacia el año 610 fue cuando él recibió la revelación de que Alá le había dicho pues cuál era el camino a seguir por parte del pueblo árabe. A partir pues de esta revelación, entonces se le empieza a predicar un nuevo mensaje que va a ser el mensaje de la salvación humana, de las raíces cristianas y judías, que lo desligaba del politeísmo árabe y en esa medida con sus seguidores se traslada a Medina para que él desde esa ciudad comprenda que podía hacer multiplicar el mensaje de la religión. En Medina
fue como la ciudad que él se estableció y entonces fue declarada como la ciudad del profeta. Allí Mahoma logró la unificación del pueblo árabe bajo una misma comunidad de intereses y creyentes y de esta manera desarrollaron el libro del Corán. ¿Listo? Entonces el Islam va a ser parte fundamental en esta región. Ellos se distribuyeron desde el siglo VI al siglo VII y fue cuando el antiguo continente se vio sacudido por parte de la irrupción del pueblo musulmán en gran parte de la región europea y tenían pues como lengua el árabe. Para los musulmanes expandir la lengua y la religión, además de otros componentes, era primordial, pues este era el carácter sagrado por el cual crearon y desarrollaron lo que se conoce como el yihad, que también lo conocemos como la guerra santa, es decir, si ven la relación son como paralelos, ¿no? Entre lo que hacía el imperio bizantino en su decadencia por salvar el nombre de Dios y no permitir las invasiones de las ideologías de los pueblos bárbaros. Entonces se armaron, se apoyaron del cristianismo y empezaron a matar a la gente. Los árabes tienen también una propuesta llamada el yihad, que es una guerra santa, y esa guerra era lo que promulgaba era llevar el mensaje de Mahoma a todos los territorios y rincones del mundo para que estos recibieran la fe y sus enseñanzas. Los árabes conquistaron Siria, Palestina y Egipto desde el centro de la península arábiga y en menos de 100 años, o sea, estos eran unos pilos porque de todas maneras les tomó bastante, o sea, no les tomó, o sea, es bastante tiempo para nosotros 100 años, pero en cuanto al desarrollo de civilizaciones es poco. De ahí solo les tomó 100 años en controlar y dominar todas las provincias que se extendían desde el Océano Atlántico hasta los límites de la India. ¿Listo? Debido a esta gran expansión que tuvieron los árabes por parte del norte de África y el sur de Europa, se dan unas condiciones que les posibilitan hacer un avance mucho más fuerte, empezando en el siglo V, en el cual existían dos imperios importantes, entonces que eran el persa y el bizantino, el que ya expliqué, quienes dominaban Oriente y algunas regiones del Mediterráneo y Asia Menor. Los musulmanes vieron favorecidas las aspiraciones de conquista, por lo tanto, entonces se enfrentaron a los persas y a los bizantinos para tener el control de la ruta de la seda que controlaba toda la parte de la India, el Tíbet y el Lejano Oriente. Es decir, comunicaba gran parte del Asia Menor y tendrían el control de alguna manera de los territorios de esta parte del mundo. En cuanto a la organización política, el imperio árabe se basó en un soberano, el cual era el califa, y este era nombrado entre las familias que se consideraban parientes o descendientes directos de Mahoma. O sea, el califa era su rey soberano. ¿Sí? El califa tenía un alto grado de función y en esa medida tenía su propio ayudante, un secretario. Este secretario se le conocía como el visir, que era como el superministro encargado de vigilar y de resolver las diferentes cuestiones políticas y administrativas del imperio, ¿no? El amplio espacio que había en el imperio hizo que se dividieran provincias, por ende se vio la necesidad de la creación de una figura como el emir, y este era el que entraba en contacto directo entre la comunidad, el visir y y el soberano o el rey árabe. ¿Listo? Eh, esta cultura que le aportó al mundo. Esta cultura le aportó al mundo, esta cultura le aportó al mundo sobre todo elementos dentro de la cultura hispánica y musulmán, como pues la mezcla que se vive entre España, por ejemplo, y el pueblo andaluz, el arte, la arquitectura y que reciben el nombre de los mudéjar, es decir, los artes traídos a este territorio. En general, los musulmanes no solo fueron grandes creadores del saber, es decir, ellos no solo desarrollaron matemáticas, ciencia y filosofía, sino que además tenían notables aspiraciones como recopiladores y traductores de la ciencia.
debido a la cultura árabe es que Europa tuvo acceso al conocimiento de otras culturas, especialmente de la asiática en India y de la China, y los primeros principios matemáticos como el cero y los algoritmos creados por los hindúes facilitaron la asimilación de los árabes, dar a conocer la ciencia a los europeos, principalmente en España. ¿Listo? Entonces, esas son las características de los islámicos o musulmanes. Y finalmente vamos a encontrar lo que va a ser el Medioevo o la Europa occidental. En esto quiero que tengan claro que vamos a referirnos a la parte, como ya lo había indicado, de la Europa occidental, pero al desarrollo del feudalismo, ¿sí? Como esa etapa crucial en la cual la Iglesia Católica va a ser la poseedora del control sobre lo que era la organización política, social y económica del territorio y además va a permitir pues la creación de las conquistas de los continentes, ¿sí? Una vez termine pues el desarrollo de esta parte de la historia. Como dice ahí la diapositiva, Europa se consolida como una cultura basada en la mezcla entre lo que era la antigua Roma, y los pueblos germánicos. ¿Listo? Esta sociedad europea estaba conformada, va a estar conformada, entonces ya sabemos que por el Imperio Bizantino, los musulmanes, y van a desarrollar su conquista de los mares y la expansión de los territorios para tener el control y los mercados a nivel global. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica va a ser fundamental en este punto porque es la que de alguna manera va a patrocinar, ¿sí? El proyecto conquistador revolucionario frente a qué va a ser el mundo, cómo va a ser el mundo y qué es lo que queremos de este nuevo mundo. ¿Listo? Entonces, ahí van a ver una característica que se llama la Alta Edad Media. Entonces, la Alta Edad Media es lo que vimos anteriormente. Entonces, fueron las invasiones de los pueblos bárbaros. Va a haber la decadencia de las ciudades, va a haber la supervivencia del cristianismo, gracias pues a que la eclesiástica y el salvamiento que van a ver en las cruzadas permite que la figura de Jesús, ¿sí? Permanezca durante gran parte del imperio. Va a haber algo que se va a conocer como el Renacimiento carolingio, que se va a dar entre los siglos noveno y décimo y surge a partir del imperio franco, el cual llevó casi toda la reconstrucción de la Europa occidental y finalmente va a haber algo que se van a llamar los estados pontificios. Los estados pontificios, muchachos, van a ser aquellos estados que van a ir ligados a la cultura papal, es decir, aquellos territorios que vienen directo de Roma. ¿Listo? Y por último vamos a tener la Baja Edad Media y la Baja Edad Media va a presentar pues la fundación de las universidades como centros de educación e interés para el conocimiento. Esta fundación de las universidades la van a desarrollar es los curas, no la van a desarrollar otras personas. Va a haber el surgimiento de las ciudades-estado, pero perdón, de las ciudades-estado, no, de las ciudades como tal, ya no son ciudades-estado, porque ciudades-estado era en Grecia y en Roma, pero ya en esta parte no, sino van a ser esas ciudades autónomas y libres que van a gozar de una autonomía dentro del territorio para que ésta pueda de alguna u otra manera tener su propio autocontrol frente a los asuntos políticos, militares, económicos y sociales. Ahí van a encontrar ustedes en la guía algo que también, un link auxiliar que va a referirse a la peste negra, ¿sí? Entonces, va a tener mucha relación un poco con la situación que estamos viendo actualmente y va a ser uno de los primeros momentos en la que la humanidad va a tener que enfrentarse a un cambio de las costumbres, tanto de su modo de vida como de su modo de relacionarse, como del modo de producción. ¿Listo? La peste negra que se va a desarrollar en esta etapa principalmente va a ser ocasionada por los múltiples factores de insalubridad en la que vivía el continente europeo, que a diferencia de nosotros, digámoslo en esa época, nosotros pues éramos un paraíso indígena y no presentábamos ningún tipo de anomalía, puesto que vivíamos en concordancia directa con la naturaleza.
Europa no. Europa pues como ya tienen sistemas de producción masivo, de sistemas de producción, ya hay barcos, ya hay estratificación de las clases sociales, ya hay todo un despliegue de un nuevo modo de sociedad. Las condiciones de desperdicio y de no salubridad de las personas eran bastante altas. Entonces eso hacía que se produjeran bacterias y desarrollaran la peste. ¿Listo? Ese feudalismo entonces se va a dar en esta baja edad media y se va a dar principalmente por el fortalecimiento y el poder de una nueva oleada de pueblos como van a ser los vikingos, los sarrenos, algunos musulmanes y los húngaros. ¿Listo? Paralelamente, surge un gran grupo conocido como los señores, y es que los señores van a ser la cúspide de lo que va a ser la sociedad feudal. Y ante este ambiente de inseguridad, van a ser estos señores los que van a ofrecer una protección a la gente a cambio de las tierras y fidelidad. Entonces, fíjese cómo se va instaurando, ¿no? La figura de yo te doy protección, pero ustedes me tienen que responder con algo. Lo mismo que ahora, ¿no? Yo los represento supuestamente con un voto, pero en algún momento ustedes me tendrán que dar algo, ¿sí? ¿Qué estamos dando ahorita como sociedad? Estamos dando nuestra salud, estamos dando nuestro tiempo, estamos dando nuestro dinero, estamos dando nuestro trabajo, ¿sí? Y si miramos esos señores feudales a los políticos de ahora, no difieren mucho porque de alguna u otra medida lo único que piden es una lealtad al Estado. Pero hay un problema y es que la lealtad al Estado, una vez es traicionada, usted pasa a ser eh, sospechoso de conspiración contra ese Estado que le está proveyendo a usted diferentes cosas, ¿sí ve? Entonces ahí por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo del concepto. ¿Listo? Europa entonces va a surgir como un gran sistema económico y social y político, sin embargo va a estar caracterizado por una forma de producción netamente agrícola, es decir, esta Europa, a pesar de que es revolucionada, ya no va a ser totalmente, mm, o sea, a pesar de estar altamente desarrollada, pues para la época va a permanecer agrícola. Sin embargo, debido a la peste negra, muchos de los países van a perder recursos y en esa medida, pues toca empezar a buscar algunas nuevas soluciones para darle un nuevo sentido a la vida, ¿cierto? Entonces, en esa medida hay unos rasgos o unas características esenciales. Primero, que en el feudalismo se daban grandes extensiones de tierra a un solo señor. Ya sabemos que ese era el nombre de la persona. Estas grandes extensiones de tierra se conocieron como los feudos, ¿sí? Y los feudos eran constituidos a su vez por hombres libres, mujeres de la nobleza, gente poderosa y guerreros cuya función únicamente consistía en ofrecer protección a los medianos y pequeños campesinos. Un poco como los bancos, ¿no? También, o sea, nos están ofreciendo algo, pero eso que nos están ofreciendo no es tan chévere. ¿Listo? Voy a cambiarles aquí un momento la diapositiva para que vayamos mirando. Entonces, miren, este es el cuadro de lo que es la Alta Edad Media en Europa. ¿Sí? Entonces, hay unas causas como la crisis agraria, la expansión de agraria, o sea, pues el desarrollo del comercio, va a haber una oleada de invasiones, que fueron las que expliqué, entonces las invasiones bárbaras, y esto va a generar inseguridad, relaciones de dependencia, y entre las relaciones de dependencia se va a establecer esto que va a ser el feudalismo como tal, ¿no? ¿Qué es un señor? ¿Qué es un vasallo? ¿Listo? Una vez entonces estamos en estas características, que es donde se va a desarrollar el feudalismo, el sistema feudal va a establecer una economía básicamente autárquica. ¿Qué quiere decir autárquica? Es decir, que el feudo, o sea, es la clase social que está compuesta por los señores, los hombres libres, los ricos, la nobleza, eh, van a tener que autoabastecerse de sus propias necesidades y suministrarse de sus propios alimentos
en los territorios. Entonces la gente le trabajaba a una persona a cambio de protección, pero yo como dueño de esa tierra, yo era un señor feudal, usted como campesino tendría que darme los alimentos que produce esa tierra, tendría que servirme básicamente en todo lo que yo requiriera. Se van a dar entonces las relaciones de dependencia y una de las relaciones de dependencia más estructuradas entonces va a ser el vasallaje. El vasallaje entonces es básicamente la lealtad y la fidelidad que maneja un sector social, en este caso los campesinos, que eran las minorías, frente a la sociedad feudal, o sea, los reyes, los señores feudales, los guerreros y los caballeros. La característica más común de esta relación era un contrato al que se le nombraba un homenaje. Y ese contrato se pactaba a través de una ceremonia en el cual se unía la unión entre el vasallo y el señor. ¿Listo? En este ritual también se daba una investidura, es decir, se le daba la entrega de un objeto que representaba el beneficio que otorgaba el señor a su vasallo. Y solo a partir de este momento uno y el otro quedaban estrechamente ligados, como un contrato social, pero en vez de haber una firma, lo que había era una entrega de un símbolo, ¿no? Entonces, en la entrega de ese símbolo se daban pues las relaciones de dependencia. Sin embargo, los señores concedieron ciertos beneficios, no puedo decir que todos, porque siempre va a haber un interés detrás, ¿no? Ciertos beneficios a cambio de recibir la fidelidad de ellos. Entonces, por un largo periodo de tiempo ambos cumplieron con sus obligaciones. Sin embargo, los vasallos tuvieron que ayudar y brindar unas ayudas extras como formas de recompensar a su señor. Entonces, la primera ya podría ser militar o económica y en el caso de ser necesario se requirió a que el vasallo se hiciera presente en una corte señorial brindando asesoría o formando parte de los tribunales de justicia. Es decir, la fidelidad no solo partía de, bueno, yo te doy mi protección y tú me entregas los alimentos, sino que en el dado caso que, por ejemplo, el señor, el rey, estuviese en un encuentro o en un conflicto con las personas, pues el vasallo era el que tenía que ir prácticamente a salvarlo, ¿listo? Y finalmente pues había una relación de servidumbre, los cuales a diferencia de los vasallos no eran personas libres, sino que estos estaban sometidos a una situación de explotación mucho más fuerte, obvio, no eran ciudadanos, y los siervos lo único que hacían era heredar una descendencia de hijos, pero hijos que iban a seguir siendo servidumbre pues del Señor. Por lo general, esta población estuvo sometida a los labriegos y a los campesinos en áreas rurales de lo que era la Europa occidental y constituyó una inmensa masa de siervos empobrecidos, ¿sí? Lo cual permitió el sometimiento por parte de los señores feudales y a los vasallos les había dado un lugar de poder dentro de la sociedad y dentro de la región, ¿sí ve? Entonces ahí hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta esas características. Ahora, ¿quiénes controlaban el poder en esa sociedad feudal? Aunque había un único monarca de grandes territorios, este lo cedía a los señores a cambio igual de una fidelidad política durante el feudalismo. Esto significó que el dominio del soberano se fue debilitando cada vez más si, por ejemplo, tenemos en cuenta que, como en todo lugar, existía la inseguridad social y la política y había una constante lucha entre señores feudales y vasallos por el dominio del territorio. Entonces se van a construir alianzas, por ejemplo, entre el señor feudal de Ciudad Verde y el señor feudal del Bosque, y van a construir una alianza que les permitiera derrocar por parte de la monarquía, pero además lograr una inestabilidad política dentro de las personas. Entonces, claro, cuando van haciendo un líder, ¿sí? Que no está de acuerdo con el máximo líder, pues empiezan a tambalear las instituciones, lo que hace que las personas entren en crisis y empiecen a buscar nuevas formas de administración de la tierra, de proveerse los recursos, o sea, toda una revolución y un cambio al sistema político.
Esta fragmentación que se fue dando en las diferentes feudos por parte de los señores se agrava con el hecho de que al lado del poder civil de los reyes y de los señores feudales también se fortalece el poder religioso y espiritual de la Iglesia Católica, especialmente el Papa, pues Roma va a ser la única que va a legitimar el poder y la política de Europa a través de de ay, se me va el nombre. Bueno, ellos tienen un nombre, ungido, creo que es. Si no estoy mal, bueno, si me equivoco, pues me corrigen después, chicos. Y es cuando el Papa nombra, pues como línea directa a los monarcas, ¿no? Entonces también es un poco el cuento de que las monarquías por eso tienen una relación filial muy fuerte con la Iglesia Católica, ya que esta lo único que hace es pues, darles el poder que ellos requieren. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar unas características grandes que van a predominar, entonces como una fragmentación del poder, va a haber un comercio que es local, disminuyen las grandes transacciones, va a haber una fuerte influencia de la iglesia, como ya lo hablaba, y la actividad cultural va a ser principalmente en la ciencia, sobre todo en la ciencia que tuvieron acceso y de Asia, pero todo lo van a centrar alrededor del discurso político de la iglesia. ¿Listo? Entonces, como ven, mire, acá está, por ejemplo, lo que les estábamos hablando de cuál era la construcción de las sociedades. Entonces vamos a encontrar un primer momento al rey. Estos duques, altos nobles, pues eran los nobles junto a los caballeros y los abadíes. Los curas, pues estarían en esta parte del señorío. Sin embargo, ellos presentan una característica especial, ¿no? Debido a que ellos no eran parte directa de la nobleza, pero tampoco iban a ser el pueblo ni los campesinos. Y acá dice soldados, campesinos y siervos. Soldados y campesinos, perdón, soldados y campesinos van a tener, pues, parte de estatus, sin embargo van a ser los siervos los que más van a tener dificultades. ¿Listo? Entonces, estas van a ser las características del feudalismo. Entonces, los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras. La sociedad se va a dividir en tres grandes clases sociales, ya las vimos, y va a haber una relación de dependencia de un hombre a otro. El feudalismo entonces se va a basar en esa relación del contrato social que les dije, conocido como el vasallaje, donde a cambio de una cosa usted me va a dar otra, ¿no? Entonces acá vemos como el vasallo pues tiene que ayudar, tiene que dar consejos, tiene que pagar impuestos y trabajar. Y el señor feudal le va a dar una protección económica y militar. Sin embargo, fíjese cómo es de paradójico esta parte en la que dice trabajo, o sea, la tierra era de él, este señor feudal se la dieron porque el rey no podía administrarla. Y al no poder administrarla le va a decir que le va a dar estos tres. Entonces yo le cedo mi tierra a cambio de una protección, pero aún así yo trabajo y tengo que darle a usted, señor feudal, las ganancias. Entonces, fíjense cómo va un poco paradójico la vuelta. Sí, vea, el vasallaje tenía la obligación de asistir militarmente al rey, o sea, inclusive si el hijo del señor no quería ir a la guerra, enviaban a un vasallo. Entonces, si usted era, por ejemplo, el que cuidaba los caballos en esa finca y con su esposa, que era la cocinera, y tenían un hijo, pues a usted le tocaba dar a su hijo, porque si iba para la guerra, el señor no iba a dar eh, ningún tipo de beneficio a usted para que pudiera seguir viviendo ahí. Esos tipos de beneficios es lo que se conoce acá como el latifundio, si ustedes lo observan, ahí está la manito, y entonces el latifundio es que usted, no, pues, usted vino, me invadió mi casa, pero me deja vivir acá y yo le pago. Eso básicamente fue el latifundio, ¿listo, chicos? Entonces, las características de los siervos. Esta presentación sí que también se la voy a compartir a través del Classroom para que entonces la tengamos en cuenta y ustedes puedan observar bien con más detalladamente la realización de la guía. ¿Listo? La sociedad en la Edad Media, la sociedad jerarquizada, quiénes eran los privilegiados y quiénes eran los no privilegiados, ¿sí?
cuáles eran los que gozaban de poder y qué tipo de poder gozaban. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, dice, los nobles gozan de un amplio poder en los feudos, pues armaban su propio ejército, cobran impuestos y administran la justicia. Entre eso está el rey, la nobleza y la pequeña nobleza. Pequeña nobleza, digámosle que está ahí los curas. ¿Sí? Y en esta parte pues vamos a encontrar lo que va a ser definitivamente los siervos y el campesinado. Este es un ejemplo de la organización social de un feudo. Entonces, imagínense que toda esta parte de tierra, o sea, todo esto es suyo, ¿sí? Esto es una aldea, ¿no? Y entonces, esta casita con este cultivo es de usted. Pero como este señor rey desde el castillo no la podía administrar, nombra a un señor. Y ese señor hace el contrato con usted para que él se vaya a vivir ahí, usted se queda a vivir ahí, pero usted todo lo que produzca esta finquita se la tiene que dar a él y él le va a cobrar unos impuestos. Esos impuestos son los que van a ir a esta parte. Entonces, fíjese cómo es de loco un poco esta situación. Bueno, no pienso extenderme mucho porque me pongo a hablador y se aburren. Voy a explicar entonces. Aquí van a encontrar la nueva guía. Lo que tienen que hacerle en la guía básicamente es primero leer muy bien, no, y lo que tienen que hacer, ojo, tienen que hacer es desde este pedazo. Entonces aquí hay una introducción. Esto es lo que estaba aprendiendo. Entonces, desde aquí empiezan a realizar, por favor, la guía. La guía, por favor, entonces la van a hacer con estos puntos. Igual, copian texto, copian pregunta. Ya saben que toda gráfica va coloreada. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dibuje, imprima o calque el feudo, coloree y ubique los principales individuos de la sociedad feudal, de lo que acabé de explicar, dónde está el rey, dónde están los vasallos, dónde están los siervos y dónde está el clero. Para este dibujo, si quiere, lo pueden bajar y hacen un sistema de convenciones como los que aparecen en los mapas para decirme en dónde se ubican cada una de las clases sociales que ahí se encuentran. Vamos a hacer luego esta sopa de letras en la que tiene que encontrar 10 palabras relacionadas al feudalismo. Ojo, esto ya lo he explicado no solo una, sino varias veces. Van palabras en un color, fondo de otro. Quiere decir que si dice la palabra feudo y la encontró, esa que dice feudo va en rojo y después encontró otra que dice iglesia. Esa también va en rojo y así sucesivamente hasta encontrar las 10 palabras. Una vez haya hecho eso, pues entonces va a colorear muy bien cada una de las siguientes. ¿Listo? Con un solo color. Entonces, por ejemplo, todas las palabras primeras que encontró en rojo y el fondo todo en azul. Luego vamos a encontrar este crucigrama, ¿sí? Entonces, donde dice dónde está el poder de la riqueza. Por eso tienen que entrar a los links. Les voy a compartir los links que ya puse en el Classroom más los de la presentación para que ustedes puedan contestar estas preguntas. ¿Listo? Y a partir de ahí hacer el crucigrama. Frente a la peste vulcónica, entonces como es una situación que se está dando otra vez con el coronavirus, hay un artículo de Nat Geo que está en el link de la guía para que lo lean frente a qué fue lo que pasó en esa época con la peste negra. Y entonces, de acuerdo a eso, usted va a hacer este cuadro contestando cuáles son las características, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde lo que sabemos, obviamente, ¿no? Cuáles son las características de infección del coronavirus, cómo se puede prevenir, cuál es el modo de transmisión, qué acciones se pueden hacer para superar la pandemia, cómo podemos aprender de estas y época en la que sea la pandemia. En ambas van a establecer estas características. ¿Listo? Y finalmente van a completar, si no estoy mal, el siguiente texto con las preguntas que aquí aparecen. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Sobre todo porque en la próxima clase, que espero si la podamos hacer online como la primera, podamos hacer la evaluación. ¿Listo? Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer a través del Classroom o me pueden escribir a través del grupo de WhatsApp o me la pueden hacer a través del grupo de Facebook, pero ya saben que si es por el grupo de WhatsApp, en el horario de atención. ¿Listo, chicos? Entonces, desde este punto 7 en adelante lo que tienen que hacer.
De ahí arriba no tienen que hacer absolutamente nada, solo leer la indicación. Mire, aquí está el link que les digo de la peste negra para que lo tengan en cuenta. Es muy bacano y es muy interesante que ustedes también vean cómo la humanidad ha tenido diferentes momentos como el que estamos pasando actualmente y en relación a ello, pues ustedes puedan observar cuáles fueron las principales características, miren en qué partes de Europa se desarrollaron, cuál fue el método de contagio, que de pronto hasta uno puede encontrar similitudes, ¿no? Entre la paranoia que sufría la gente en esa época y la paranoia que tenemos ahora, o incluso si hay cosas que todavía prevalecen y que uno dice, hombre, la humanidad ya viene con estas situaciones desde hace muchos años y aún siguen las mismas. Entonces, este les va a servir sobre todo para el cuadro final y para hacer una reflexión frente a lo que estamos haciendo. Por último, entonces vamos a ver la evaluación que tenemos que hacer de invasiones bárbaras. Van a entrar al Classroom y van a encontrarse este link que se va a llamar Invasiones Bárbaras. En ese link que se va a llamar Invasiones Bárbaras, van a entrar directamente desde el Classroom y lo hacen acá. ¿Por qué lo tienen que hacer desde acá? Acá me dice Ruiz que ya lo hizo. Bueno, ya ahorita lo reviso. Entonces, si lo hacen desde acá, les tiene que demandar la nota de una vez calificada. A mí me tiene que salir actualizada. Cada vez que ustedes van presentando, me sale actualizada la actividad. Y qué es básicamente la actividad? La actividad básicamente es, espérense a ver que se me desconectó. La actividad es esta. Entonces van a encontrar una serie de columnas, ¿sí? Dos columnas. En esta vamos a encontrar cada uno de los pueblos bárbaros que estaban en la guía pasada y que vimos en la clase. Y van a estar las características y principales de donde estaban ubicados. Lo que ustedes tienen que hacer, por eso les digo, o sea, es muy fácil pasar porque yo lo expliqué, ustedes hicieron el mapa interactivo conmigo y pues ya algunos están haciendo la guía. Es simplemente coger y ubicar la relación y empezar a seleccionar para unir. Tienen 3 intentos. Entonces, tómense su tiempo y háganlo bien. Si no lo sabe, si no está muy seguro de la respuesta, yo le sugiero que primero revise la guía, tenga las claridad sobre dónde están ubicados cada uno de estos pueblos y ahí sí empiece a hacerla. Porque hecho los 3 intentos y si usted no logró pasar, pues la calificación le va a quedar mal. Son sobre 100 puntos. Para pasar necesitan 60. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eso lo hacen a través del link y una vez lo hagan a través del link, entonces a mí me va a salir la publicación de la nota y esa nota les llega a ustedes de retroalimentación en clase. ¿Listo? De momento, pues no es más. Les agradezco pues su comprensión, su colaboración y disposición para con la clase. De pronto este video es un poco aburrido, no es tan divertido, pero pues era lo único que podíamos hacer para dar solución lo más pronto posible a la clase del día de hoy y que ustedes puedan hacer las actividades como es. ¿Listo? Ya saben, cualquier duda o pregunta, estoy a su disposición para hacerlo. Que tengan muy buena tarde, estudiantes, y espero tener una próxima encuentro tan exitoso como el primero con ustedes. Muchas gracias.